voces y esquizofrenia. Esta es mi experiencia. Dentro intro. Hola, me llamo Mateo, tengo 30 años y actualmente estoy en un momento un poco regulinchi. Un poco regulinchi debido a mi mente, debido a mi manera de sentir y la manera de vivir. No estoy pasando por un buen momento porque actualmente estoy de baja, tengo pensamientos extraños, a veces siento una ansiedad muy elevada, pero no tiene nada que ver con el Mateo de hace unos 15, 17 años, que es cuando empezó a sentir sus primeros síntomas de esquizofrenia. Ah, por cierto, suscríbete, dale like, comparte, activa la campanita y comenta. Decir que no soy un profesional de la salud, soy una persona que tiene esquizofrenia y cuenta sus experiencias en primera persona. Y hoy vengo a hablaros de uno de esos síntomas que me impedían, me anulaban como persona cuando me empezaron a salir mis primeros síntomas o pródromos. Esos primeros síntomas que, digamos, hacen que desencadenen el siguiente episodio psicótico. Las voces. ¿Cómo empezaron mis voces? Mis voces, quiero decir que no empezaron de la nada. Mis voces no empezaron porque de repente empecé a escuchar algo. Obviamente, esta deducción o esta afirmación la hago después de muchos tiempos de terapia. En el sentido, yo no me di cuenta cuando empecé a escuchar voces. Yo no sé cuándo fue mi primera voz. Pero sí sé cómo se desencadenó. Y se desencadenó de la siguiente manera. Yo cambio de país. En el país anterior yo había sufrido unas situaciones muy traumáticas. Desde tener a mi padre con actitudes violentas y desde sentirme cada vez más aislado y más indefenso. En el cambio de país ya estoy solo, estoy indefenso. Y cuando voy por la calle siento que tengo miedo, siento que esas miradas y esos pensamientos se van a cumplir. Pensamiento de que me iban a agredir, me iban a hacer daño y que me iban a tratar muy mal. ¿Qué pasó sucesivamente? Pues que empecé a relacionar y a sentir que las miradas eran una futura amenaza para mí. Ver que la persona que tenía de frente me iba a hacer daño, ver que la persona que iba a tener de frente me iba a hacer la peor cosa posible. De ahí vuestra imaginación, ¿no? ¿Qué me puede hacer una persona a la cual tengo miedo? Cuando sientes miedo, ¿qué es lo que sientes? Y de sentir esas miradas, esos miedos, esas sensaciones, empezaron a surgir mis voces. ¿Cómo escucho mis voces? Mis voces son muy claras, mis voces no son pensamientos. ¿De qué se diferencian las voces de los pensamientos? Una voz es para mí imposible de quitármela de mi cabeza. Una voz yo la siento en mi cabeza y la oigo. Es una voz que me habla, me susurra, me amenaza, me dice lo peor de lo peor. Esa voz sabe lo peor de mí. Y a veces esa voz me impide, pues, estudiar, salir a la calle, decir lo que pienso, estar concentrado. Todo eso las voces me lo impiden. Y obviamente estas voces son súper reales. Por mucho que tú me digas, esto no es verdad, esto tú no lo sientes, mis oídos lo sienten, mi mente lo percibe y es muy difícil de manejar. Como he dicho antes, no son pensamientos. Las voces no es algo que digas, no quiero pensar esto, voy a centrarme en otra cosa. No, la voz me persigue, la voz me susurra. Y lo que me suele decir es lo peor de lo peor. No vales, eres tonto, incapaz, no lo vas a conseguir. Y también antes tenía voces persecutorias. Te vamos a encontrar, sé dónde estás, te vamos a hacer daño, no vas a encontrar amigos, te vamos... ¿no? Y todo lo peor de lo peor. ¿Dónde
y cuándo escucho más voces. Como os he dicho antes, las voces normalmente las oigo por las orejas y en mi cabeza. A veces una voz puede ser escuchar a alguien que se ríe y decir, jolín, se están riendo de mí porque voy con un pantalón que es gracioso, voy porque no soy igual a ellos, voy porque saben lo que pienso, que saben que no soy muy seguro, saben que me pueden hacer daño, saben que soy indefenso. Y también en ocasiones oigo voces en las que en mi cabeza pues me amenazan. Y las oigo aquí, por aquí, ¿no? O sea, es como este hemisferio de mi cráneo. Normalmente las voces las escucho cuando estoy más estresado, cuando estoy más enervado, cuando tengo más... Me sale decir problemas o situaciones de estrés, pero en momentos concretos creo que es con paredes blancas, no sé, en la consulta del médico. Me sale también decir cuando estoy empezando a sentarme, cuando estoy con el móvil, o sea, cuando voy por la calle. Y muchas veces me resulta muy, muy desagradable. O sea, es desagradable, no es algo que yo admire tener voces. ¿De quién creo que son las voces? Bueno, yo he tenido siempre dos voces que me han hablado. La primera voz, creía que era la de mi padre. ¿Dónde estás? Te quiero ver. Pensando que mi padre era un semidios y una divinidad. De ahí enlazamos que cuando vuelva a tener relación con mi padre, pues a lo mejor se cierra un poco el círculo. Y de ahí pensar que es un dios. Es alguien de muy importante, alguien que tiene un poder sobrehumano. O ser, creer una divinidad. Por eso muchas veces me decís, oye, esas voces son del demonio, esas voces son de Satanás, son del peor enemigo de Dios. Bueno, en mi ocasión siento que sí, pero en mi mente lucho para que no sean. Explico. No escucho cosas, me sale decir que sean reales. O sea, yo consigo hacer esa distinción. Y cuando me decís que lo que escucho son voces de Dios, de Satanás, del ultratumba, pues no te digo que no, puede ser. Y que lo siento muchas veces, esa manera de sentir, ¿no? Creo que es alguien, una divinidad, alguien peligroso. Pero también tengo que decir que intento combatir contra ello. Ya os explicaré cómo. ¿Escucho voces en este mismo instante? No. Pero en ocasiones sí que cuando me he puesto a hacer algún vídeo he pensado que cuando subiera el vídeo la voz me hubiese traicionado. He pensado muchas veces que si contaba que escuchaba voces se iba a acabar el mundo. He pensado muchas veces que si contaba la voz, esa voz se iba a materializar delante mío e iba a acabar conmigo. De ahí la dificultad. ¿Pero escucho voces en este momento? No. ¿En esta etapa de mi vida? Sí. ¿Y seguiré escuchándola? Pienso que sí. Ahora, ¿cómo puedo manejarlo? Ahí os contaré después. ¿Quién creo que puede escuchar las voces? Bueno, el tema de las voces me he informado ligeramente. Hay varios diagnósticos, pero también hay gente que es escuchadora de voces, o sea, que no tiene diagnóstico y escucha voces. Con esto no quiero banalizar diciendo que tú también puedes escuchar voces, que es cierto. Pero sí que es verdad que en mi caso las voces que escucho yo repercuten en la funcionalidad de mi vida. O sea, es una voz que a mí me cuesta mucho el hacer como que no exista, el hacer como que no me pese. ¿Y quién puede escucharla? Pues creo que hay 3 diagnósticos. Me sale decir, uno, estoy un poco dubitativo, el TLP, la bipolaridad y la esquizofrenia. Obviamente sé que pueden escucharla más voces, más gente las voces, pero no sé decirte cuáles son los diagnósticos exactos ni el tipo de personas o de experiencias de psicosis que puede tener cada uno. Sí que mis voces son una porquería, para hablar bien. Hablando bien, son una porquería. Creo que las voces las puede escuchar cualquier persona y creo que mis voces las puede escuchar mucha gente. Cuando compartía también estas experiencias de las voces en otros ambientes, sí que notaba una sensación de miedo, de influencia a la hora comportamental, ¿no? Si me dice esa voz que soy un superpoder, que tengo superpoderes, vas yendo y creyéndotelo. Te dicen que esa voz puedes tener la capacidad de hablar con una persona
sin abrir la boca, te lo vas a creer, lo vas a vivir, lo vas a sentir. Y eso es una gran dificultad. ¿Qué haces cuando escuchas las voces? Pregunta del millón. Bueno, en el caso quisierais saber cómo dejar de escuchar voces, deciros que en mi caso es imposible. No sé si en el vuestro, sí es verdad que en mi caso una gran subida de medicación ha hecho que no dejara de escuchar voces, no que controlara mis voces, sino que manejara mis voces. En el sentido, al igual que cuando a ti te hacen una maldad que te sienta mal, no puedes decir, oye, yo no quiero sentir rabia, quiero sentir tristeza. Yo, al igual que siento en ocasiones que me habla esa voz, no puedo decir, oye, vete voz, no quiero escucharte voz. No, eso no puedo hacerlo. Por eso, a la hora de tener una voz, manejar la voz. ¿Cómo la manejo yo? Técnica de la distracción, escuchar la música, técnica de comentarlo a mi psiquiatra para relajarme o para manejar a través de psicofármacos, que muchas veces, no puedo mentiros, es sobre medicación, pero también hay veces que se recibe un buen feedback y un buen estrategia como la técnica de la distracción y psicólogo. El psicólogo me ha ayudado mucho a manejar estos temas, me ha ayudado mucho a normalizarlo. El saber que hay otras personas que la escuchan y saben manejarla muy bien, este síntoma o esta alucinación auditiva, me ayuda mucho. Y esto, como siempre os digo, cada maestrillo tiene su librillo. Por eso te animo a buscar tu propio librillo, tu propia manera de poder manejar y usar las voces. No puedo decirte que puedes utilizar las voces como algo que te vaya a aportar algo bueno, pero también hay gente que le aporta algo bueno, ¿no? Le dicen, eres el mejor, eres una máquina, o sea, como automotivación. En mi caso no era así. En mi caso las voces son autodestructivas. Y pregunta del millón, ¿cómo hago para impedir de hacerles caso? Sí, a veces las voces me dicen, rompe esto, escupe, haz, denigra, haz cosas malas. ¿Y cómo hago yo para impedir hacerles caso a estas voces? Bueno, muchas veces las voces me dicen, haz esto, denigra, haz daño, escupe y muchísimas barbaridades. O me dije, deja de estudiar. Y todo eso a mí me frustra, me duele, me repercute y me limita. Pero también es verdad que las voces, como os he dicho antes, consigo manejarlas. Ya sea haciendo un chequeo de realidad, diciendo, vale, siento esto, siento mis manos, no tengo por qué hacer caso a algo que a lo mejor siento que existe, pero en realidad no está aquí. Un chequeo, contradicción, verificar, hablarlo, decir, mamá, ¿tú oyes esta voz? Sí, no. Psicólogo, ¿tú escuchas esta voz? Sí, no. Eso es algo que me ayuda mucho. Es muy cansado hacer este escáner, este chequeo, pero es muy, muy, muy importante para mí. También a la hora de escuchar estas voces, hablar en voz diciendo, no pasa nada, no tiene por qué ser así, respétate, no le hagas caso, hablar conmigo mismo me ayuda, pero manteniendo también una respiración tranquila. Pero también quiero decirte que escuchar voces es algo que te puede hacer muy especial para poder comunicar experiencias, vivencias, sensaciones y sentidos que los demás no pueden percibir, de la manera de comunicar algo que los demás no pueden, algo que genera mucha curiosidad, a veces desde el morbo, pero también es algo que tenemos que abordar nosotros en primera persona, creo que si crees y debes y sientes, para demostrar que somos igual a los demás. Aunque escuchemos estas voces, estas sensaciones extrañas, tenemos que dar un paso hacia adelante para desmitificar y quitar el estigma de la salud mental. Y eso es todo. Suscríbete, dale like, comparte, activa la campanita. Espero estés bien, espero este vídeo te haya gustado. Es desde mi experiencia, no soy ningún profesional de la salud ni de la salud mental. Soy una persona que tiene esquizofrenia y cuenta sus experiencias en primera persona. Chao.